Ya, bueno. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Nuestra tríada pedagógica está conformada por Caterina Gordillo, Gabriela Peralta y mi persona, Verónica Fernández. A continuación les vamos a presentar nuestro trabajo que está titulado Estrategias didácticas para trabajar con un grupo numeroso de niños en preparatoria. Las prácticas preprofesionales fueron desarrolladas en la Unidad Educativa 16 de abril, que se encuentra ubicada en la ciudad de Azogues, en la calle 3 de noviembre. El aula en la que se trabajó fue en el área de preparatoria con niños de 5 años de edad y un grupo total de 35 alumnos en la jornada matutina. La tutora profesional a cargo del aula fue la licenciada Eloisa Palacios. Se trabajó con la modalidad presencial los días martes y miércoles de 7 hasta las 12 del mediodía, en los días en los cuales ayudábamos a la docente en el desarrollo de las actividades iniciales y también actividades dinámicas. Así también se trabajó diferentes temas con los niños, como son las vocales, las actividades de lógico matemático, motricidad fina y lenguaje. Además de estas actividades, también se colaboró con la docente en la revisión y asignación de deberes. Lo que pudimos observar en esta semana, en las primeras semanas de prácticas, era que el espacio era amplio. La docente nos supo comentar que era lo acorde que lo que establecía el Ministerio de Educación para trabajar con un grupo numeroso, pero a pesar de esto, los niños no podían moverse de manera flexible, ya que en la misma aula se trabajaba también la jornada vespertina y por lo tanto el mobiliario aumentaba y esto reducía el espacio. En base a la observación que se realizó en el transcurso de las primeras semanas de prácticas, se reflejó la necesidad de indagar acerca de estrategias didácticas que se pueden implementar para trabajar con un grupo numeroso de niños, ya que nos dimos cuenta que las actividades dinámicas y creativas, ya que esto llama la atención del niño y permite desempeñarse de mejor manera, de tal manera que le va a permitir al niño adquirir grandes beneficios en el desarrollo. Ya, este proyecto está enfocado en el uso de estrategias didácticas para trabajar con un grupo numeroso de niños para fortalecer el aprendizaje con los niños de preparatoria, debido a que durante las primeras semanas de práctica se observó que no todos los estudiantes participaban en clases y en actividades que desarrollaba la docente, y este factor influye en su rendimiento académico. Aquí citamos a lo que es el Ministerio de Educación en la parte del currículo de preparatoria, que nos menciona que para garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos con calidez, afecto e interacciones positivas. Como lo menciona el currículo de preparatoria, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario que se garantice donde los niños cuenten con las mismas oportunidades de aprender y también se promueva la participación libre. Y esto depende bastante de las estrategias que use la docente para impartir las clases. El objetivo general de nuestro trabajo es buscar e implementar estrategias didácticas para trabajar con un grupo numeroso de niños y niñas dentro de un aula de preparatoria con la finalidad de fomentar la participación y promover una educación de calidad. En la descripción del proyecto, las estrategias didácticas en el aula son un componente esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que para fomentar la participación activa de los estudiantes es necesario aplicar estrategias en donde participen todos los niños en su aprendizaje. Por eso, para poder intervenir en el caso detectado, se implementarán estrategias en donde se integren a todos los niños, mismos que se pueden en realidades lúdicas, generando la participación activa de todos. Aquí se implementaron diferentes actividades. La actividad 1 tenemos que contar los números del 1 al 10 en fichas de cartón. Estas fichas de cartón fueron elaboradas por nosotras mismas. Las responsables a cargo fueron las practicantes. Los recursos que utilizamos fueron los legos, semillas y paletas. El plazo de tiempo fue 1 hora.
La siguiente actividad fue el juego de los 4 colores y también de estas mediante material reciclado. También aquí las responsables fueron a cargo de las practicantes y aquí los recursos que se utilizaron fueron pompones, goma, acuarelas, pinceles y cañitas. Asimismo fue el plazo de tiempo 1 hora. La tercera actividad fue la dinámica de golpeteo, el reconocimiento y diferenciación de la letra B y D con material educativo. Asimismo, las responsables fueron las practicantes. Aquí los recursos utilizados fueron hojas, cuentos, tijeras, goma y lápiz. El plazo de tiempo fue asimismo 1 hora y por último la dramatización del cuento La Bruja Buena que estuvo a cargo de las responsables. Los recursos utilizados fueron hojas, cuentos, tijeras, goma y el plazo de tiempo fue 1 hora. Ya, en la experiencia de la vivencia, durante las 4 semanas de prácticas se trabajó con diferentes temas, entre ellos tenemos el conteo de números del 1 al 10, operaciones con restas, diferencia entre las letras B y D, y al final se realizó una evaluación de aprendizaje igual de las letras B y D, y esto fue en modalidad virtual. Para realizar esta experiencia de la vivencia se tomó en cuenta los pilares que postula Violante 2018, tales como tiempos flexibles y diversos, formas de agrupamiento diversas y alternados, experiencia directa y el docente evalúa la enseñanza. En el día 1, la actividad que se realizó fue el conteo de los números del 1 al 10. Aquí se realizó con todos los niños que estaban presentes, sin embargo, no existió mucho interés por parte de los niños. Luego de ello, seguía la actividad con el uso de paletas. Esta fue para aplicar la suma. Solo el pizarrón para explicar de mejor manera a los infantes, ya que en primera instancia no comprendieron la dinámica. Entonces, por ende, tuvimos que realizar un ejemplo en el pizarrón para que los niños comprendieran. Este ejemplo se basó en poner de ejemplo con las frutas, por ejemplo, 3 manzanas y dos peras. Y si las juntábamos, ¿cuántas frutas teníamos? Luego, finalmente, se asignó unas operaciones de suma para que los niños trabajen en sus cuadernos. Como reflexión, pensamos que las actividades planteadas durante esta clase influyeron en todos los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que algunas dinámicas como el de las paletas les parecía algo aburrido, ya que para ellos ya estaban utilizando lo que es las hojas de trabajo y hacer otras actividades les parecía algo aburrido. Entonces, eso. Por otra parte, tomando como referencia los pilares de Violante 2018, en las actividades propuestas se trabajó con tiempos flexibles y diversos. En la experiencia, y también con experiencia directa. En la experiencia directa, durante la actividad que se trabajó con las paletas, los niños pudieron realizar esta experiencia de forma directa, ya que los materiales empleados sirvieron para trabajar las sumas. Además de ello, se evidenció este pilar cuando los niños manipulaban este recurso. En tiempos flexibles y diversos, este pilar se evidencia durante las 4 sesiones, ya que al momento de realizar las actividades se respetaba el tiempo de aprendizaje de los niños. En el día 2, para empezar la clase, se comenzó con el juego denominado 4 colores. Aquí los niños demostraron mayor interés por participar en este juego. Perdón, consistía en utilizar afiches de diferentes colores, donde cada color correspondía a un patrón. Por ejemplo, el color rojo representaba que los niños tenían que quedarse parados, el color amarillo, que en ese caso utilizamos, tenían que saltar, el verde caminar. Entonces, al momento de realizar, se les pedía a los niños que se les nombraba un color y los niños tenían que realizar la actividad que ya se había mencionado anteriormente. Luego de ello, se les entregó unos cuadritos de cartón para que los niños pinten. Ahí se utilizó fichas con números y los símbolos de la operación de la resta. Para la ejecución de esta actividad se dividió en 3 grupos, donde cada una de las participantes estábamos a cargo de un grupo.
Aquí en cada grupo se iba realizando con las fichas que teníamos. Tenían que los niños ir realizando unas restas y luego terminada esta, tenían que cambiarse de lugar. Por ejemplo, en mi caso yo me movía al grupo de mi compañera con su grupo venía en donde estaba yo y así nos teníamos que mover de sitio. Bueno, una vez terminada esta actividad, se ingresó al salón de clases. Conjuntamente se realizó unas operaciones de matemáticas, que en este caso fueron las restas. Estas actividades se realizó con fundas de canguil, esto con la finalidad de innovar y de utilizar recursos que ayuden al desarrollo cognitivo y social de los infantes. Esta actividad fue exitosa ya que los niños comprendieron rápidamente esta dinámica. Eh, y al mismo tiempo les pareció interesante. Para finalizar se iba a realizar una actividad con pompones, sin embargo decidimos cambiar por pegatinas para la creación de un mini cuento. Estas pegatinas se colocaron en el pizarrón a medida que se narraba el cuento. Por ejemplo, en el pizarrón se había pegado las siluetas de 5 osos y la mamá oso. Entonces el cuento decía que si que en la casa estaban los ositos, empezaban a saltar en la cama, pero la mamá le decía que no debían saltar. Pero como los ositos eran desobedientes, se cayeron, entonces se le iba quitando la pegatina y se les iba preguntando que hasta ahorita cuántos osos quedaban. Entonces todo esto se realizaba para reforzar lo que era la red. En la triangulación teórica nos basamos en los pilares de Violante, igual los tiempos flexibles y diversos. Durante la actividad de los afiches de cartón se pudo evidenciar este pilar, ya que los niños disponían del tiempo necesario para terminar esta actividad. Es decir, no había tiempo límite para la ejecución de esta actividad. También se puso en práctica el pilar de formas de grupos diversos y alternados. Esto se realizó en la actividad en donde se tenían que organizar 3 grupos, estos que estaban conformados de manera aleatoria y diversa. Y como reflexión de este día podemos decir que el implementar actividades novedosas y al mismo tiempo educativas, como fue la actividad del canguil, les parece interesante, por lo que les gustó aprender a través de un alimento. En el día 3, para el inicio de la clase se realizó la dinámica denominada picapiedra. Esta se realizó de forma grupal, misma que se basaba en seguir un patrón de órdenes con la temática del cuerpo. Luego de ello se entregó hojas de papel que contenían las letras B y D para la realización de una actividad. Aquí los niños debían colocar y pegar papel crepé en el contorno de las letras. Seguido de eso se entregó un material para que los infantes recorten y peguen en nuevas hojas. Estas hojas contenían dibujos correspondientes a las letras B y D. Para finalizar, se procedió a narrar el cuento de la letra D. Luego de la lectura, se les pidió que dibujen el personaje que más hizo este cuento con la participación de todos los niños. Aquí se trabajó con el pilar de formas de grupos diversos y alternados al momento de iniciar la clase, que también se hizo de forma grupal, y al finalizar con el cuento, que también trabajaron de forma grupal. También se utilizó el pilar de tiempos flexibles y diversos. Esto al momento de realizar una actividad correspondiente al reconocimiento y diferenciación de las letras B y D. Los niños disponían del tiempo necesario para culminar esta actividad y así seguir con las otras actividades planificadas. En el último día, las actividades planificadas para este día estaban dispuestas a la modalidad presencial. Sin embargo, por disposición de la unidad educativa, las clases se impartieron de modalidad virtual, factor que influyó en las actividades ya planteadas. Teniendo en cuenta esta situación, se planteó nuevas actividades relacionadas con las letras B y D. Aquí se utilizó igual recursos y herramientas
digitales para trabajar dicha tema. Para empezar, la clase virtual se dio la retroalimentación de cómo eran los sonidos de las letras B y D para su reconocimiento. Aquí se evidencia la participación de la mayoría de los niños. Seguidamente se utilizó una herramienta digital llamada WordBall para las siguientes actividades, donde tenían que ir reconociendo la imagen con la que correspondía. Por ejemplo, se les mostraba una imagen de un bombero y se les preguntaba con qué letra iba esta imagen, si con la B o con la D. Y la actividad siguiente consistía en escribir en el cuaderno las palabras que se iban mencionando en el juego. Cabe mencionar que se realizaron dinámicas al momento de terminar estas actividades. Todo esto para mantener la atención y que los niños estén activos, porque como sabemos, los niños se aburren si solo la docente hace, si la docente solo habla, entonces tratamos de realizar dinámicas para que los niños se muestren más activos. Por último, como una reflexión final en cuanto a las 4 sesiones, podemos decir que los niños trabajan y se desenvolvían de mejor manera cuando se les asignaba por grupos mismos que estaban formados acorde a su preferencia, y al realizar actividades que les llame la atención, como fue el caso del canguil, donde se notó el entusiasmo al realizar esta actividad y por lo mismo todos los niños fueron partícipes, y es lo que se quería lograr. Dentro de nuestro objetivo estaba que todos los niños participaran en diversas estrategias. Todo esto se logró de una o cierta manera, no en todas las 4 sesiones, pero sí se pudo evidenciar que al momento de realizar algunas actividades se logró esto. Eso sería todo. Muchas gracias. Y por último están las referencias bibliográficas en donde nosotros nos basamos para realizar nuestro proyecto de intervención.